Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes 23 de octubre del año 2020. Una tertulia especial porque va a estar dedicada enteramente a escuchar una muestra, una selección de los cuentos que nuestros oyentes escribieron para la tercera edición del año de nuestro concurso, el de la mesa de los viernes aquí en Perspectiva. Vamos a conocer los 4 textos que resultaron premiados, 3 por decisión del jurado y 1 mediante el voto de la audiencia de En Perspectiva. Pero antes de llegar a eso, vamos a tener un aperitivo disfrutando de los relatos que cada uno de los miembros del jurado eligió para leer en voz alta. ¿Quiénes nos acompañarán en esta tertulia? Los 5 integrantes del jurado. Uno de ellos en estudio, acá lo tengo, ahí está, Alcides Abella. ¿Cómo te va, Alcides? ¿Qué tal? Más cerca del micrófono. Sí. Hace tiempo que no nos veíamos así, tan cerca. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno. Con ganas de esto. Y lejos, en sus casas cada uno, saludo a Alejandro Aval, buen día. Alejandro. Escucho el micrófono, pero no lo escucho a él. Hay un ruidito allí, pero bueno. Gonzalo Pérez del Castillo, buen día. Muy buenos días. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Juan Grompone, ¿qué tal? Bueno, buen día para todos y feliz cumpleaños para nuestro amigo Gonzalo. Y Fernando Medina. Buen día para todos. El saludo de cumpleaños para el mejor lector de cuentos de esta mesa. ¡Opa! Ya tenés el juicio fue hecho. Mi primer regalo, ¿ves? Ya tenés el ya juicio. Recibí un regalo. Pero ¿y te estás adelantando a lo que va a ocurrir hoy? ¿A cómo van a leer hoy los distintos integrantes del jurado? No, bueno, en principio me estoy basando en los antecedentes. Bueno. Tenemos muchas lecturas de Gonzalo para llegar a esa opinión. Creo que reapareció Alejandro, lo estamos viendo y creo que escuchando también. Buen día, Alejandro. Buen día, Emiliano. Ahora sí. Buen día acá, amigos. Sí, se había cortado un instante justo cuando tú me hablabas. Vamos, empezamos entonces. Ustedes lo saben, esta vez los habíamos invitado a escribir cuentos sobre emergencias y desastres en Uruguay, o sea, historias sobre inundaciones, sequías, ciclones, tornados, eventualmente terremotos, derrames de combustible, pestes o pandemias. ¿De dónde venía esta propuesta? Del Sistema Nacional de Emergencias, que nos planteó lanzar una consigna que sintonizara con la Semana de la Reducción de Riesgos, que justamente se celebró ahora entre el 12 y el 16 de octubre. Enseguida vamos a poner al aire historias, vamos a comenzar a poner al aire algunas de estas historias. Pero antes quiero que el jurado, algunos de los integrantes del jurado, nos pasen un comentario general. Alcides, por ejemplo, ¿qué balance? A mí me gustó mucho, no sé qué piensan los compañeros, pero me asombró, digamos, la cantidad de relatos bien estructurados, muy afincados en el tema. Por supuesto que hay gente que se dispara para otros temas, pero muchos relatos muy centrados en el tema desastre en sus diversas formas, pero además muchos relatos bien armaditos, bien estructurados. Yo creo que la gente adquirió una especie de oficio de crear una historia y eso es valioso. En suma, yo creo que es interesante y muy parejo, muy parejo. ¿Los demás qué dicen? ¿Otros comentarios rápidos así? ¿Quién levante la mano? Sí, Gonzalo. A mí me pareció que me llamó mucho la atención la variedad de desastres que la audiencia fue capaz de inventar o de soñar o de pensar. Hubo de todo tipo. Y hay algún género, por ejemplo, que es la violencia, los desastres creados por la violencia humana, que había algunos cuentos muy buenos y al final no quedaron elegidos. Pero uno tenías ese tipo de elección que hacer, que era qué tipo de desastre te parecía más adecuado para este concurso.
porque hubo de muchos tipos y con mucha inventiva, como vamos a ver, con mucha imaginación. Así que en ese sentido me sorprendió muy favorablemente. Fernando. Bueno, pasaron varias cosas, en general estoy de acuerdo con Alcides, con Gonzalo. Siempre que empiezo a leer los cuentos digo, cuando comentemos el resultado general de este llamado tenemos que volver a insistir sobre la importancia de leer las bases, porque siempre aparecen cuentos que es una lástima que se queden afuera del concurso por digamos, no respetar las reglas, a veces de forma insólita. Yo me encontré con uno que tenía 1000 palabras y me quedé pensando, seguramente interpretó mal, escuchó mal, qué lástima, porque era bueno el cuento, pero bueno, tenía como 5000 caracteres. En fin, pasaron esas cosas. Agrego esto, me alegró, me produjo, digamos, un estímulo interesante, que en una consigna muy difícil como era esta, que fácilmente podía hacer caer a los cuentistas en meras anécdotas o recuerdos, como dijo Juan en el comentario previo a la consigna, me encontrara por ahí con un cuento de terror simbólico que va a tener su destaque después en el podio. Breve, Juan, ¿lo tuyo? Bueno, a mí me pareció que hay demasiadas anécdotas y demasiados pocos verdaderos cuentos. Verdaderos cuentos de ejercicios de imaginación y de hacer. Es decir, eso es un comentario general que hago. Juan ha ido afianzándose en el rol del malo de la película, ¿no? En el jurado es el más severo, el más adusto, el más riguroso. ¿Puede ser? Mira la cara que pone. Lo que pasa es que, Juan, lo que pasa es que en muchos cuentos yo me quedé con la duda si era una anécdota o algo inventado. Es muy difícil de saber. Muchos cuentos son muy reales, de las inundaciones, esas cosas. Pero es muy difícil de saber si es anecdótico. Cuando un cuento empieza en 1959 las inundaciones, eso es una anécdota. No necesariamente. Es un dato histórico. Y sobre eso podés imaginar. No, eso no. Para mí no. Bueno, se picó, no está mal. Alemán, no está mal que tengamos discusión, incluso en una tertulia, a propósito del resultado de un concurso de cuentos. Alejandro, falta tu referencia rápida y ya vamos entonces a escuchar los primeros. En realidad, por mi lado, creo que lo que decía Juan un par de semanas antes, respecto a que no había que atenerse demasiado a lo anecdótico, sino que había que tratar de tener imaginación, creo que se cumplió bastante bien. Hay, por supuesto, unos cuantos cuentos que parten de hechos históricos y después inventan algún desenlace, pero hay muchos que son fantásticamente alejados de cualquier referencia histórica. Y nuevamente voy a decir lo que ya he dicho en alguna otra oportunidad, yo me quedo con la sensación de ser injusto, porque bueno, al final hay muchos candidatos que merecerían ser premiados y bueno, pues hay que elegir alguno. Como es tradicional, voy a pasar en primer lugar a informarles quiénes fueron los nominados, es decir, aquellos cuyos relatos obtuvieron al menos 3 votos del jurado. En esta ocasión, 26 trabajos. Los identifico por los seudónimos de los autores poniéndolos en orden alfabético, así después los aplaudimos. Vamos a ver cómo sale esta vez el aplauso vía Zoom. Voy a los seudónimos. Aliagus, árbol, campo, cátula o catula, vaya uno a saber, está en mayúsculas esto. Coherencia, colita, dalmas, desértico, doña Anselma, X, Femás, Hubley, Ícarus, Iguazú, Julieta 14, Lluvia, Magnolia, Majufra, Olga, Paulista, Pedrense, Sayara, Sapo, Saya, Tico Tico y Tito. A ver, metele tú acá al CIDES, así escuchamos por lo menos 2 aplausos. Vamos a ver qué suena del otro lado. ¿Cuánto llega el aplauso de los otros que están en sus casas? Bueno, felicitaciones a todos ellos, ¿eh? Felicitaciones porque pasaron una frontera importante. Pasaron a figurar en la lista de nominados. Estuvieron a consideración entonces de la audiencia para la votación también, ¿no? Esta que se realizó a través de la web.
Y ahora sí empezamos a poner al aire cuentos. En este primer grupo vienen los textos que cada uno de los integrantes del jurado seleccionó para leer al aire. No necesariamente estos cuentos llegaban a ser dominados, puede que sí, puede que no. El primero es el que eligió Alejandro Aval. El título, El Loco Anselmo, el seudónimo de quien lo escribió, Iguazú. El loco Anselmo era el loco de nuestro pueblo. Edad indefinida. Vestía siempre de negro, era evidente que no le gustaba a la gente. Vivía en un montecito al lado de la laguna. Su única posesión era su barca. Con ella salía a pescar todos los días. Muy de cuando en cuando iba al almacén del pueblo. Los niños teníamos la orden de no acercarnos a él. No sabemos lo que puede hacer, decían nuestros padres. Cuando subieron las aguas hubo que evacuar. Había que ponerse a salvo. Salvar primero la vida y luego las pertenencias. No éramos suficientes para rescatar a todos. Y en el medio de la lluvia torrencial vimos al loco Anselmo con su bote, remando contra la correntada, ayudando a transportar a una familia. Todo el día su figura oscura estuvo ayudando a la gente. Una vez que pasó lo peor, el loco Anselmo volvió a su vida solitaria de antes, pero nosotros ya lo vimos con ojos diferentes. A ver, Alejandro, contanos, ¿por qué elegiste este cuento? Bueno, primero porque me resultó muy enternecedor imaginar al loco Anselmo como lo estaban pintando. No tiene que ver tanto con una catástrofe como con la actitud de solidaridad de alguien que vivía aislado y que sacó fuerzas de adentro de sí mismo para ser solidario con la gente que bueno, después él volvió a su vida, pero parecería que todo el mundo lo trató de una manera diferente. Realmente me resultó enternecedor. Hay varios emocionados con este cuento. Alcides. A mí me gustó muchísimo este texto. Incluso pensé en leerlo, pero te ganó de mano. Ya me ganó de mano. Y bienvenido porque está muy bien leído. Me gustó mucho por lo que dice el compañero, pero también porque primero soy del interior y todo pueblo tiene los locos, esos seres diferentes y demás. Y si bien, digamos, es muy lindo en el cuento cómo saca fuerzas y es capaz de solidaridad, lo que creo que el cuento también plantea es que el pueblo cambió su mirada sobre el diferente. En esta circunstancia, en estas situaciones límites, en esta catástrofe, no solo las personas descubren insospechados recursos que tenían, pero también el pueblo lo mira de otra manera. Ese cambio de mirada del pueblo, reitero, todo pueblo chico tiene un loco, eso me gustó mucho. ¿Quién más tenía comentarios sobre este? Gonzalo. No, a mí en primer lugar creo que si Alejandro sigue leyendo así, me va a sacar el título que me acaba de ser otorgado. Por suerte lo dijiste tú, porque yo estuve a punto de agregar lo mismo. De radio. Sí. ¿Cómo decías? Tenía una voz que yo no tengo. Así no vale. No, el cuento es muy lindo y sí muestra cómo se forman y se deforman los prejuicios contra los individuos, contra la gente que es algo distinto o que tiene un estilo de vida que es un poco más independiente, que se sale de la rutina. Es muy lindo ese cuento, es muy gráfico. Bueno, me pareció muy bien, estoy contento que haya sido leído al público, porque como bien dice Alejandro, uno en estas cosas siempre queda con las dudas de si ha sido justo o no en otorgar premios aquí y allá. Le propongo a quienes están escuchando que hagan el ejercicio de imaginar si quien escribe cada cuento es un hombre o una mujer, ¿no? Más de una vez hemos hecho especulaciones al respecto y ha habido tantas pifias. En este caso, ¿qué dirían? Hombre o mujer, hombre o mujer. ¿Quién está detrás de Iguazú? El nombre, Marta González. Vamos a aplaudirla a ella entonces. Marta González. Segundo cuento, el elegido por Gonzalo. Mirá, los ponemos uno a continuación del otro. A ver quién lee mejor. Primero Alejandro, después Gonzalo. Se titula Ranchería
y fue escrito por alguien que se hace llamar Dalmas. Mientras la luz de una cerilla alumbraba tenuemente la densidad del monte, allí nomás, un alambrado oxidado y laxo fungía de frontera entre la espesura y el pueblucho, que se estiraba adormilado en 4 manzanas de calle de tierra apisonada. 50 ranchos de adobe y quincho daban cobijo a 300 personas. Pedro se despertó a las 5 y con la tenue luz de los rescoldos de la estufa encontró su ropa y se vistió. El perro paseaba nervioso, calibrando con su hocico la humareda. Cuando abrió las puertas, las llamas habían arrasado medio rancherío. En trágica procesión de hijos y bienes, la gente corría levantando polvareda hacia la cañada cercana. Al mismo tiempo, los tirantes de madera ardían como yesca y los techos cedían cayendo con estrépito sobre objetos y personas. A lo lejos, los sonidos de una sirena de bomberos y el estruendo de las aspas de un helicóptero. Mientras, los albores de un nuevo día delineaban en el horizonte la silueta de un fugitivo. Te escucho, Gonzalo, ahora con el motivo de tu elección. Bueno, a mí me encantó este cuento, porque tiene eso de que empieza con palabras como la tenue luz de esto o aquello, una cerilla alumbrando un bosque muy oscuro, es decir, pequeñas luces que de repente se convierten en un tremendo fogata, un incendio impresionante con niños y mujeres y hombres corriendo, por decir un escándalo. Y después que muestra la tragedia, ¿no? Que muestra el desastre de este fuego que se come ese rancherío donde viven 300 familias. Y después, cuando todo ese fuego, también parte del estruendo de los helicópteros y las sirenas y todo ese tremendo ruido, termina con el escritor mirando el horizonte, el albor de una mañana, y allá la silueta apenas perceptible de un fugitivo, es decir, del pirómane que había causado este desastre. Y me hizo acordar a un poema de Víctor Hugo que se llama Légine, que cuenta de un viento que arrasa en el norte de África, que es un viento muy conocido, que aparentemente de la calma más absoluta aparece este viento, arrasa con todo y después al ratito se va y queda todo en la misma calma, ¿no? Y me hizo acordar a ese poema, que es muy lindo, pero tiene las mismas características, es decir, empieza con la tenue luz de una cerilla en un bosque, ¿no? Después la descripción de esas casas pobres, el tremendo escándalo, y se termina en la luz de la alborada de la mañana, la silueta de un fugitivo que se escapa. Me pareció muy poético, me gustó muchísimo. Excelente lectura, Gonzalo. Empiezan a venir los fans de uno y otro evaluando a los integrantes del jurado con su trabajo. Bueno, un comentario más. ¿Otro de los integrantes de la mesa que quiera señalar con respecto a este cuento algo? Bueno, estoy por acá. Dale. Vencido el siglo XIX y entrado el cine en la narrativa, digamos que las catástrofes pasaron a ser más un asunto así de la pantalla que no de la escritura, ¿no? Siempre le interesaron al cine las catástrofes porque, bueno, las puede retratar bien, un tsunami, lo que sea. En ese sentido, un cuento era una dificultad, era un reto interesante. Vamos a reconocer que este cuento logra buenas imágenes vívidas, ¿no? Del desastre, está bien descrito. Digamos que uno se lo imagina fácilmente leyendo al autor. No solo el desastre, también ese culpable
del que lo único que hace falta es decir que alguien lo vio por ahí, como dice Gonzalo, muy sutilmente. Solo la silueta también es un acierto. Y entonces, ¿quién es? Dalmas, seudónimo Dalmas, nombre detrás, Julio César Pellegrini. Me suena, ¿eh? Julio César Pellegrini, a él aplaudimos. Ya iremos después en busca de los antecedentes. Ya revisaremos antecedentes dentro de un rato. Pero ahora continuamos avanzando. Vamos al cuento que eligió Alcides para lectura en voz alta. Título: Abril 1959. Lo envió alguien con el seudónimo Lluvia. Las inundaciones de abril de 1959. Lluvias torrenciales desbordaron ríos y arroyos, la peor catástrofe del Uruguay. Paso de los Toros, acatando con verdadero estoicismo, como si fuera una guerra, la gente con algunos petates imprescindibles abandonaron sus casas en tren hacia el sur o en carretera para Tacuarembó. Mamá envolvió a mi hermanito en una frazada, tomó mi pequeña mano y subimos al tren. Estábamos llegando a Montevideo, mamá salió a buscar algo de comer, no regresó. Llegamos a la estación, me obligaron a bajar del tren, el bebé lloraba, yo también. Yo, diminuta entre aquella multitud enardecida, mamá, gritaba con todas mis fuerzas. De pronto la veo, nos abrazamos, sentí que el alma se me llenaba de alegría. Fuimos a la casa de la tía Irma. Comimos y nos dio una habitación. No había luz, solo una vela. Encontré un cuaderno y un lápiz y escribí mi primer cuento. Había una vez una madre y sus 2 hijos. Alcides. Bueno, divido en 2 partes. Primero algo respecto al relato y después voy a confrontar con los compañeros de la tertulia. Con Juan, sobre todo. Con Juan, claro. me viene de perilla confrontar, pero además cuando comenzó justamente dije, me guardo esta bala para eso. No, concretamente, primero me encantó la descripción de lo que es el clima de las inundaciones del 59, las lluvias torrenciales, la represa de Paso de los Toros que estaba a punto de explotar, ese clima ominoso que genera la inundación. La inundación es terrible porque causa daños que duran después a veces en las casas de la gente toda una vida, aparte de perder ropa, perder muebles y demás. Y agrego, lo dice por acá, fue como si fuera una guerra, dice, Paso de los Toros acatando como si fuera una guerra, y sí, tiene algo de guerra, tiene como una guerra. Yo recuerdo clarito que era inundación del 59, yo estaba obviamente en Mercedes, un chiquilín, y el ejército, por supuesto, mi familia ya habían cargado en camiones las cosas y se habían ido, unos para Montevideo, otros para Colonia, se alejaban con sus pocas cosas. Me asustaba ver esa procesión hacia afuera, la inmigración, la gente saliendo, un poco desesperada y triste. Y yo estaba en Mercedes y me acuerdo que el ejército había marcado toda la ciudad con una línea roja, era casi toda la ciudad, y la orden era que si se rompía en cierta altura la compuerta de Paso de los Toros, teníamos que sí o sí salir en menos de 1:30, 2 horas, porque la inundación iba a ser terrible y iba a cubrir la ciudad. Aquello de ¿Y la línea roja era? La línea roja recorría la ciudad de Mercedes, un plano de Mercedes, y entonces, por ejemplo, pero para dar el clima de guerra era que, por ejemplo, durante la noche, a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana, los camiones del ejército con altoparlantes se situaban en medio de la ciudad y reiteraban el clima. Por favor, se ordena evacuar inmediatamente si ocurre esto. Se pensaba que era por horas la inminencia de aquello. Perdón, ¿y la línea roja era para qué? Para que todos los que estuvieran dentro de esa línea roja tenían que sí o sí salir, porque el agua iba a llegar a raudales y iba a cubrir todo. Era un clima de guerra entonces. Esto lo describe bien la gente llegando a Montevideo, esa niña que viene con su mamá y demás. Incluso un pequeño detalle, no solo ocurre el drama de que se vienen de Paso de los Toros, sino que además la niña pierde a su mamá en el tren, genera ahí una especie de pequeña crisis en el relato que queda como pendiente y ahora viene la resolución. Ahora sí voy al otro tema.
Sí, por supuesto, en la literatura, y es válido totalmente, la crónica, los recuerdos, hablo de lo que dijeron al principio, la crónica, el recuerdo, el relato de las meras anécdotas, por supuesto que eso tiene un valor importantísimo y demás. Lo lindo es cuando de repente se quiebra el relato con una especie de toque mágico, de disparador, que lo convierte en literatura. ¿Y acá cuál es? Bueno, acá justamente llega la niña, ocurre esa crisis que pierde a su mamá, la encuentra, ocurre todo, van a la casa de tía Irma y esa niña ahí encuentra, casualmente, acá viene el quiebre, encuentra un cuaderno y un lápiz y ahí empieza a escribir su primer cuento. Había una vez una madre y sus 2 hijos. De golpe empezó la literatura, el recrear esa historia, ese quiebre. El mismo quiebre que estaba en el cuento de Gonzalo. El cuento de Gonzalo es un lindísimo cuento, ese rancherío que se quema, pero si no hubiera estado el quiebre final de ese fugitivo escapando, el cuento hubiera quedado en lo que decía Juan, la mera anécdota, el mero recuerdo. En ese sentido, digo, simplemente, como empezaba, como en abril del 59, mi relato quería citarlo especialmente. Juan está levantando la mano, quiere discutir. Dale. Yo creo que el cuento es una anécdota hasta la última frase. En la última frase, precisamente cuando yo leí, entonces me senté a escribir, yo dije, es otra cosa. Pero la decisión fue cómo empieza el cuento. Es decir, este cuento hubiera sido perfecto si él hubiera comenzado el relato de la niña exactamente como comienza el relato del autor. Es decir, que no da la vuelta que le hubiera dado Borges, por ejemplo. Es decir, que hubiera comenzado exactamente con las mismas palabras. Es decir, y eso es lo que creo que se perdió la excelente oportunidad de convertirlo en verdadera literatura. ¿Alguien más quiere terciar? Damos el debate por cerrado acá. Alejandro, breve. No, muy breve nomás. Aunque a Juan le cueste, yo también, como Alcides, tengo muy presente la inundación del 59. Mi familia salteña sufrió muchísimo con eso y bueno, ya sé que no tiene que ver con la beta literaria a la que está apelando Juan, pero caramba, me encantó que apareciera un relato de esta naturaleza y por supuesto el final me parece formidable. Lo que dijo Alcides lo convierte en literatura. Mira, los oyentes intervienen también. Está, por ejemplo, Roberto, que dice que le pareció interesantísimo el comentario de su coterráneo Abella. Así que este es otro de allá, ¿no? Mercedes, Soriano. Y después mirá la historia cómo da vueltas. Nelson dice que este relato lo llevó a su infancia. Lo hizo recordar a su madre con 7 hijos. Casi se olvida de mí en esa locura de salir corriendo. ¿Y de dónde es este oyente? De Pueblo Centenario. O sea, qué increíble. Muy cerca de Paso de los Toros, ¿no? Sí, claro, pegado. Sí. Bueno, ¿a quién tenemos que felicitar? ¿De quién es este cuento que venía con el seudónimo Lluvia? Elvira Méndez. Elvira Méndez se lleva el aplauso. ¿Quieren otro motivo para la discusión, para la polémica? No solamente entre ustedes hay desafíos. En la audiencia, por ejemplo, tenemos el mensaje de Gerardo, que dice: al igual que otros 10 preseleccionados, los 2 primeros que se leyeron no respetan la consigna. ¿Por qué? Porque ni directa, indirecta o implícitamente mencionan la ubicación del cuento en Uruguay, cuando la consigna era emergencias y desastres en Uruguay. ¿Están de acuerdo con él? ¿Hay que llevar a ese punto, digamos, la aplicación del reglamento? Juan justamente es muy cuidadoso de eso. Me gustaría escuchar su opinión. Vamos a una pausa. Venimos con eso y con los 2 cuentos que faltan de los leídos por los integrantes del jurado. Cuentos sobre emergencias y desastres en Uruguay. Esa fue la consigna número 3 de este año en el concurso de la tertulia de los viernes. Y hoy, con el jurado, estamos conociendo a los ganadores, o mejor dicho,
Estamos por conocer a los ganadores, vienen dentro de unos minutos. Estamos en la previa, estamos en el espacio de los teloneros, podríamos llamarlo así. Los teloneros. Estamos escuchando los cuentos que individualmente los miembros del jurado eligieron para leer ellos en voz alta. Estamos con Alcides Abella, Fernando Medina, Alejandro Abal, Gonzalo Pérez del Castillo y Juan Grompone. Emiliano. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Aló? Yo, Gonzalo. Sí, te escucho, te veo. Francamente, cuando tú escribís un cuento sobre el Uruguay, no tenés ninguna necesidad de decir esto sucede en Uruguay. Si tenés necesidad de decir eso es porque el cuento no te salió bien. Yo creo que los dos cuentos que hemos leído hasta ahora son absolutamente uruguayos. Ahí estás discutiendo con él, oyente, con Gerardo, que planteaba esa objeción. Juan, ¿tú qué decías sobre eso mismo? Exactamente lo mismo, es decir, la palabra rancherío, la palabra almacén, cañada, la cañada, todas esas palabras son claramente del Uruguay, es decir, que no están pasando en Venezuela eso o en Congo belga. No. Sí. Y básicamente tampoco acá hay historias de terremotos, por ejemplo, o accidentes o desastres provocados por la nieve, por ejemplo. Digo, no, acá no había. No hubo en general. El oyente después manda un segundo mensaje y dice, bueno, los cuentistas se ahorran caracteres al no hacer referencia explícita al lugar. ¿Algo de eso? ¿Se ahorran? O ponen ingenio. No, yo creo que se dan por supuesto, Emiliano. Me parece que realmente es así. Bueno. Por la característica del cuento se da por supuesto que es acá. Seguimos con las lecturas. Pasamos al cuento que eligió Fernando Medina, conductor de Oír con los Ojos, acá en Radio Mundo. El título, Crónicas de Invierno, y fue enviado por un oyente con el seudónimo Femas. Don Palmiro fue conocido en el barrio como Viejo Bastión. Había trabajado toda su vida de albañil y se jactó siempre de la calidad insuperable de sus construcciones, pero sobre todo de lo invulnerable de su casa, un pequeño rancho rodeado de murallones al mejor estilo colonial. El apodo se lo habían puesto en el café, donde se reunía una tarde sí y otra también a jugar al truco, una forma de pasar las horas de jubilado y de escapar a las quejas de su esposa. Cuentan que la enfermedad de doña Amelia y su posterior fallecimiento lo afectaron al punto de que poco se lo veía salir. En la madrugada de un 22 de junio cesó su tragedia. Pasó de un sueño a otro y su nombre a ser parte de la historia del lugar. Un avión con 58 pasajeros se vino al suelo, destruyendo varias casas en su caída, entre ellas la de don Palmiro, donde terminó frenando contra su muralla. Decenas fueron víctimas, pero el gran murallón redujo considerablemente los daños. Todavía hoy se habla de que Amelia lo mandó buscar. Fernando, contanos tus impresiones. Bueno, muy sencillo, en realidad muy breve. Una consigna difícil que toca más el nervio del recuerdo que el de la imaginación, que estimula más lo visual exterior, digamos, que lo interior narrativo. Un acierto podía ser concentrarse, el oyente cuentista, en el cuadro humano, en el personaje, ¿no? Y dejar la catástrofe como una cosa, digamos, disparadora, lateral, si se quiere, con una importancia, digamos, de menor importancia, digamos, con un papel, digamos, secundario en la narración. Es un poco lo que hace este cuentista, se concentra en crear un personaje recordable con 2 o 3 características que salen ahí al encuentro del lector y que resultan queribles, digamos. Y en ese sentido, una crónica, casi no un cuento, le sale bastante bien. ¿Qué dicen los otros? ¿Qué estabas anotando, Alcides? Te veo. No, corroborando un poco lo que decía Fernando, hay detalles en ese insistir
como recurso literario, e insistir en ese casa muy fuerte, una casa muy sólida, él un hombre entero, y hasta el apodo, viejo bastión, y de alguna manera el derrumbarse de eso es un recurso que funciona. Silencio. Dejamos acá los comentarios. Se ríe Gonzalo, ¿por qué? No, es un cuento. Primero debo decirle, no es por devolverle la cortesía, pero creo que lo leyó muy bien Fernando. Opa. La tragedia aquí es una cuestión muy pasajera. Todo el cuento tiene que ver con otra cosa. Y casi es una anécdota esto que cayó un avión ahí y provocó un desastre, que podría haber sido mucho mayor si no hubiera sido por el murallón. Pero el cuento no termina con eso. El cuento termina con que dicen que Amelia lo mandó llamar. Esa es una cosa muy nuestra también. No sé si yo no lo vi en muchos países, pero en el Uruguay pasa mucho eso, de que se muere una pareja que ha sido relativamente feliz, y se muere uno de los integrantes, y al poco tiempo se muere el otro, y se dice, y bueno, ella lo mandó llamar, o él la mandó llamar. Eso también pasa, también generalmente el hombre es peor en ese sentido, manda a llamar más rápido. Así que hay formas y formas de mandar llamar, ¿no? Es un cuento que fluye muy bien. La tragedia es un segundo dentro de este cuento, dentro del cuento este. Por eso me reía, ¿no? Bueno, y a quién tenemos que felicitar, quién está detrás del seudónimo FEMAS, Fernando Azpiroz, con 2 Zetas. Escucho poco aplauso, ¿eh? No están andando bien. No están andando bien. ¿Se escuchan los aplausos o no? Más o menos. Creo no vale ni la pena que aplaudamos. No. Vamos a poner aplausos pregrabados, así, claro, totalmente artificiales. En el fútbol ahora. Sí, vamos a hacer eso. Bueno, y para terminar esta previa, el último cuento elegido por miembros del jurado para su lectura en voz alta. El cuento que seleccionó Juan, seudónimo del autor Tico Tico, y el título Temporal y letrado. Ahora, en esta ocasión tenemos una situación singular. Juan prefirió ceder la lectura de su cuento a una de las voces habituales acá en este concurso. Le pasó el micrófono a Rosario. En este caso es Rosario Castellanos quien se ocupa de este texto. El temporal se desbocó de tal manera que, salvo la última y la primera, se desprendieron todas las demás letras de Uruguay. Se podía leer UI. Arrastrada por el agua, una letra E se incrustó en la O del litoral. Sí, literal. La ñ vio volar su techo y entró en conflicto con la N por un supuesto phishing en medio de la inundación. El caso es que el caos fue total. La H enmudeció, la B quedó como una P, la P como una Q, y derribada la N mayúscula pasó a ser una letra clase Z. La L se mojó todita, pero mucho no le importó. Después de todo es una consonante líquida. Una I terminó con diéresis porque fue a parar a su azotea el punto de otra I desdichada que imploraba: hay que poner los puntos sobre las IES. La V se descoló y una V se coló por el ático de una A que en la cochera de abajo alojó la CH de un coche chocado. Ya no hubo letrero que se pudiera deletrear ni oración que oyera un Dios letrado. Pero la catástrofe, sabido es, siempre es temporal y ya llegaría el punto final. Qué juego tan divertido el de este cuento, ¿no? Qué original. Todo un desafío. Quiero escuchar a Juan. Todo un desafío para la lectura, porque en algún momento aparece un trabalenguas que puede complicar al más valiente. Juan. Bueno, para mí este es el mejor cuento de todos los presentados, pero por kilómetros. No es la opinión del jurado. Este es un cuento de catástrofe.
no es una anécdota ni remotamente, no tiene nada que ver, y además es un ejercicio de imaginación y de fantasía. Esto es un cuento de catástrofe, verdadero. Así que para mí el mejor por lejos. Y yo quería, por eso mismo, no quería arruinarlo yo por la lectura, porque hubiera sido un desastre, me hubiera trabucado 50 veces y hubiera perdido toda la gracia del cuento. Bueno, tu lectura habría sido el desastre. Estábamos pidiendo desastres en Uruguay. Tu lectura habría jugado ese papel. ¿Qué decías, Alcides? No, digo, comparto plenamente el interés por el cuento de Juan, porque está bueno esto, porque de alguna manera, frente a una tragedia, frente a un desastre, siempre nos planteamos en la mejor sintonía con el realismo, el drama humano, el drama personal, hombres, mujeres y niños devastados por el desastre. Aquí, por el contrario, en la mejor sintonía del surrealismo como corriente literaria, se apeló al ingenio, al humor, tiene algo de juego, es lúdico, es irreverente, es creativo. Sí, una imaginación. No, apostó una imaginación, es otra línea, otra tendencia. No, reitero, no es el caso del realismo, quizá la gente no va a ver el drama y demás, pero es válido también y celebro la creatividad justamente. Veo a Alejandro con intenciones de comentar. No, yo no me animaría a, después de lo que explicó Juan, que me parece que está muy, muy bueno para entender la singularidad de este cuento, no me animaría a agregar mucho más que eso. Es realmente fruto de una imaginación formidable. Fernando, levantás la mano tú también y cerramos. No, Gonzalo, sí. Es Gonzalo. Sí, no, yo quería decir que yo tenía este cuento entre los 3 premiados, no me acuerdo en qué orden, pero me pareció un cuento absolutamente fabuloso, de un ingenio y de un humor, de una imaginación fantástica, y creo que merecía por lo menos uno de los 3 premios, y yo lo tenía en esa lista. Merecía, pero, dice, está anticipando que este cuento no está o no llegó al podio. Mirá, hay que sacar esa conclusión. Bueno, no al del... bueno, si estamos leyendo... Bueno, ¿quién estamos es? Leyendo porque no llegó. ¿Quién es el autor? ¿Quién está detrás del seudónimo Tico Tico? Fernando Ríos. Es a él a quien estamos en este momento destacando. Fernando Medina, ¿tú tenías algo para decir de este cuento? Bueno, veníamos de Morosoli, de Paco Espínola, ¿no? Y de Tierra Adentro. De pronto apareció Leo Maslía. Saludos. Apareció Leo Maslía. Exactamente. Esa disrupción. Está muy bueno. Sí, algo de eso, ¿no? ¿Te lo llevas para oír con los ojos? Bueno, ¿por qué no? Sí, me puede interesar, sí, como ejemplo de literatura lúdica, sí, como decía Alcides. Está bueno. Emiliano, quisiera agregar que creo que Rosario lo leyó muy bien, porque no era nada fácil de leerse. El reconocimiento también a Rosario, que seguramente nos está escuchando. Enseguida venimos, ahora sí, con los 3 del podio, con los 3 que eligió el jurado como los mejores de este concurso.